Hola, bienvenidos al universo del Dog Zodiac, el lugar donde las figuras alternativas de Saint Seiya cobran vida. Hoy continuamos con la línea de los caballeros de plata de la marca china CS Model. Hoy les traigo la figura de Argol de Perseo, uno de los caballeros más poderosos de la Orden de Plata de Saint Seiya. Esta figura, como nos tiene acostumbrados CS Model, nos viene en una caja de cartón un poco simple, muy fina. Por el viaje puede venir estropeada, pero esta vez nos ha llegado en buena calidad. En la parte del frontal nos viene el caballero del Argol de Perseo, por las partes laterales no viene nada y por atrás solo nos viene una etiqueta. Así que ahora pasemos rápidamente a ver qué contiene en su interior. Vamos a abrir por aquí, abrir enfrente de ustedes. Bueno, por acá, fue de cabeza. Nos trae un cuerpo. Nos trae una bolsita con los cabellos. Nos trae una bolsita con lo que son las manos. También por aquí podemos ver aquí algo de los pies. Nos trae los rostros y el cubre abdomen. Nos trae un blister. Que ya sabemos que no son muy seguros, de muy buena calidad. Y ya podemos ver que está un poco rayada la armadura. Vienen dos tiaras y todo lo que es la parte de la armadura de metal de nuestro caballero. Nos viene un cuerpo de plástico. Se nota mucho las imperfecciones aquí en lo que es la parte posterior del muslo. También puedo notar, si podemos ver aquí, esta parte se ve abierta, se ve mala calidad. El lado de acá también lo mismo. Si ven, esto no cierra completamente. Las articulaciones están un poco rígidas, pero la parte del brazo derecho está flojo. Tiene un cuerpo no tan bueno esta vez CS Model. Entonces vamos a empezar a armar la figura. Las musleras, como podemos notar, es un metal. Está grueso, en la pintura sí está bien. Estos filos realmente en la figura del anime son de color azul. Aquí nos trae un color plateado. El morado está un poco, sí está simpático, que podemos ver una línea que divide la pieza para cuando fue ensamblada. Bien, entonces ponemos la muslera a presión hacia arriba de esta manera. Quede recto en esta parte de aquí. Vamos a continuar con las espinilleras y tenemos las espinilleras. Está simpático, sí está bonito, no nos trae fallas en la pintura y como podemos ver también vamos a colocar a presión hacia arriba. Presionamos, continuamos con el pie izquierdo, con la L, ya sabemos. Presionamos duro, ahí nos va quedando y ponemos la rodillera. Siempre tenemos que calzar la bolita hacia arriba y a mí me gusta doblar la rodilla para que pueda tener más comodidad y vamos poniendo, haciendo presión con fuerza. Ahí fue, tienes que hacerle duro hasta que escuches un clic. La partecita de los pies, el hueco de aquí está un poquito ancho esta vez, en vez de estar muy apretado. Si ven, está flojito. Acá también que se sale nomás el pie. Eso no me está gustando, no me está gustando para nada. Bueno, entonces continuamos con el otro lado. Hacemos el mismo proceso, colocamos la muslera hacia arriba, luego las espinilleras. Lo que es el pie, a la derecha, volvamos a cortar. Recordemos que esta figura de este personaje de Argol de Perseo, el anime clásico, aparece en el capítulo número 26 junto con Spartan y también Shaina, los tres, para derrotar a los caballeros de Atena de bronce, a Xion de Andrómeda, a Pegaso y a
el Shiryu de dragón. Continuamos con el cubre abdomen. Este plástico es del mismo color del cuerpo, solo que nos trae como para que no nos quede este cuerpo en avispa, así como que la cintura más finita, el zig-zag hacia adelante, y hacemos presión. Entró facilito. El torso no se alza, sino que solo le mueves para que te pueda ingresar. Ahí ya tenemos el cubre abdomen. En esa pelea, Algol de Perseo los petrifica a Sean y a Seiya de Pegaso, y luego pelea contra el dragón Shiryu. Una pelea muy buena. Continuamos con la pechera. Vamos a revisar qué tal están las bisagras. Están un poquito rígidas, pero sí están perfectas. No me trae falla en la pintura. Hacemos los brazos hacia arriba para que encajen un poquito mejor o con mayor comodidad. Colocamos de adelante hacia atrás. Ya. Ahí tenemos. Colocamos la parte posterior de la espalda con este ganchito que vamos a encajar aquí a presión. Ahí tenemos la parte frontal de la pechera. El color, la pintura, no hay fallas aquí hasta el momento. Vamos a colocar estos dos botitos aquí. Algunas figuras viene esta parte floja que se sabe traer, pero aquí yo lo siento bueno. Sí estamos bien aquí hasta mientras con la pechera. Bien, vamos a sacar lo que son las manos de ambos lados. Nos vienen dos modelos de cubre bíceps. No recuerdo bien cuál es que es en sí el que es del manga y cuál es del anime. Déjame en los comentarios cuál es de cuál. Este que es con la rayita. Voy a ponerle este de aquí. El de la rayita, que se ve más bonito. El cubre bíceps. Y este no tiene nada. Son del mismo tamaño. Tan bonitos, solo que tiene la diferencia este borde que le da un aspecto más bonito en mi parecer. Vamos a colocar hacia arriba a presión. Luego pasamos a colocar los antebrazos. Están simpáticos también. No hay fallas en la pintura. De metal. Colocamos a presión hacia arriba. Y vamos a poner los del otro lado. Tenemos el cubre bíceps. Aquí podemos observar que está feo esta parte de aquí. Ponemos el otro cubre antebrazo con nuestras fallas. Aquí en este punto, para armar las manos, te quiero mostrar que nos trae 4 pares de manos. Un par de manos en garra, un par de manos con las palmas abiertas, un par de puños y un par de puños color carne. Las manos sí están bien pintadas, aquí te las muestro. Como podemos ver, no se ven muchas redadas, por aquí un poquito, pero nada fuera de lo normal. La pintura no pasa a los dedos. Sí están simpáticos el juego de manos que nos trae un par de cubrepuños. No hay redadas en el cubrepuño. En esta aquí nos trae la letra de donde viene, para que se nos haga más fácil. La R va en el puño derecho, en la mano derecha. La parte cóncava siempre va para adentro y encajamos aquí. Tenemos la mano derecha, doblamos y colocamos la mano. Si nos va quedando, hacemos lo mismo con la otra mano. Ya. Nos traen esta pieza que va aquí para poder poner el escudo de Perseo. Como podemos notar, aquí nos trae otra falla. Ay,
Se pone el escudo, tenemos dos escudos. Es un poco pequeño, pero está bonito. El escudo tenemos uno con los ojos cerrados, podemos ver el cabello de serpiente de la medusa. Está muy bonito este escudo, esta pieza de aquí. Tenemos la otra que nos trae con los ojos abiertos. Tenemos a los dos, son muy bonitos, me gusta más con el detalle que tiene, y con los ojos abiertos se ven los ojos rojos, y este será el que le voy a poner. Este le encajamos aquí con esta, ahí va, sí va quedando. Con el escudo, una vez que abre los ojos, va a petrificar a sus oponentes. Ahí va quedando. Vamos por el cinturón. El cinturón también es de metal. Las bisagras están un poco flojas. No se siente muy bueno el material, las bisagras, pero ahí vamos. Entonces, tenemos la parte, aquí tenemos una R que va a la derecha del personaje y la L que va a la izquierda del personaje, de la figura. Ya sabemos, la ponemos aquí en este huequito. Tiene que venir. Y ahí va a encajar. Vamos a poner las partes laterales del faldón. Esta viene con unas líneas, están bien bonitas, detalladas. La pintura no trae fallas. Podemos notar que aquí nos trae la letra L aquí, quiere decir que va al lado izquierdo de la figura. Enganchamos de esta manera a presión. Hacemos lo mismo con la otra, que también está. Hoy mi cámara el día de hoy es fatal. Aquí tenemos, no hay fallas, la letra R del lado derecho. El seguro del cinturón, vamos a colocarlo de esta manera. Está un poco complicado, sinceramente. A ver si calza. Oh, está súper duro. Ahí fue. Ahí sonó y encajó. Tenemos aquí la parte posterior del faldón. Encajar aquí. Aquí tenemos la parte frontal del faldón, nos viene dos también. Aquí sí estoy 100% segura que esta de aquí con la cruz es la que aparece en el anime clásico. También podemos notar que es una cruz plateada, ploma. En el anime esto es azul, igual que los filos. Tenemos esta de acá. Esta es la que sale en el manga. Están muy bonitas, y están simpáticas estas dos piezas del faldón. Vamos a ponerle con la de cruz, con la del anime. Uf, se cayó. Como les estaba diciendo, el pie está flojo. Tenemos la hombrera derecha y podemos ver una línea de la unión de las dos piezas. Esta es de metal. Esta línea también, como les estaba diciendo, debería ser azul, pero la han hecho plateada. Esta no trae las puntas, la punta es la que es del lado izquierdo. Esta es un poquito más que cubre el hombro, porque esta es para la defensa. Vamos a encajar y los plásticos se ven buenos. Ahí lo ponemos. Esta tenemos la otra hombrera, que es con las puntas. Esta va del lado izquierdo. Esta es una hombrera para el ataque. Así vamos quedando nuestra figura de Argol de Perseo. Esta figura no solo nos trae 3 rostros, pero unos rostros de muy mala calidad, como podemos notar aquí. Está un plástico que se ve brilloso.
la boca, nada detallada, está fea, la pintura está horrible. Esta figura trae unos rostros horrorosos. Miren que me trae aquí una falla en la pintura de la cara, pero igual en los detalles y la calidad de estos rostros tan es horribles. Tenemos otro rostro con los ojos abiertos. Este es el que está un poquito mejor de los tres, pero igual se nota muy feo, nada que ver. Son rostros horribles. También nos trae unas partes que son para los pies, que nos trae unas alitas. Este es del anime, esto es del manga, porque en el anime no trae estas alitas. Vamos a armar, que es la cabeza. Vamos a mostrar también los cabellos. Nos trae los cabellos, también no son buenos cabellos, tienen un tono brilloso que se nota que son chafa, son de mala calidad, plástico malo, feo. No trae esta que es la parte de atrás, no trae redadas, pero se ve feo, hasta un color feo. Tenemos la otra que es para, miren nada más, no está tan bonito. Tenemos la parte del copete para poner con casco, trae redadas. La parte de los mechones están feos, está horrible. Vamos a ver, nos trae también dos cascos o tiaras, como lo quieras llamar. Esta es del manga, también estoy 100% segura. Y este es del anime, que trae esta especie de gema en la parte frontal, pero ahí es lo mismo, solo cambia eso de ahí nada más, la gema. Si están bonitas. Vamos a colocar nuestro rostro menos feo. Si puedes, tienes que buscar otro rostro para ponerle, porque este es tan completamente horrible, no gustan para nada. Miren cómo se está viendo. Y vamos a ponerle la tiara del anime con este huequito aquí. Ahí tenemos. Y mejora un poquito, pero nada que ver esta figura. Los rostros y los cabellos están fatales. Ponemos la parte de atrás y vamos a colocar. Voilà. Y bien, por aquí tenemos a nuestra figura ya completamente montada. Como podemos ver, le cambié el rostro, le puse el rostro misterioso porque me gustó cómo quedó. Se ve un poquito mejor que los otros rostros, porque ya sabemos que estos rostros dejan mucho que desear. ¿Qué te puedo decir de la figura? El armado es completamente fácil. No se me hizo complicado nada, solo un poquito complicado lo que es la hebilla y el cinturón, el seguro, hay que hacerle con bastante fuerza. También un poquito duro es de poner lo que son las rodilleras, pero una vez que encajan no se te van a caer. He visto en otras figuras de este Perseo de la marca CS Model que la pechera se suele caer, pero en esta vez me vino bien, no se cae nada. Solo los pies que vinieron un poco flojos, pero es por el cuerpo donde ingresa, que está muy abierto el orificio. Lo puedes arreglar poniéndole un poquito de papel y se te va a solucionar. Y para hablar un poquito de los aspectos positivos y negativos de esta figura, vamos a empezar con los puntos negativos. El color de la pintura no es tan fiel al anime. Hay ciertos detalles de la pintura que no es como la figura que se nos presentó en el anime clásico, como por ejemplo estos filos son azules y aquí los vemos color plomo plateado, mismo en las hombreras. Otro punto completamente negativo son los rostros. Como ya podemos ver, los rostros son completamente feos. Todos los tres rostros que nos traen son muy feos. Otro punto negativo, también tenemos la cabellera. La cabellera se ve de mala calidad, la pintura está fea, nos trae redadas. Otro punto negativo, que el cuerpo nos trae también muchas redadas. No se ve un cuerpo
de buena calidad. En la parte de aquí atrás, vamos a moverlo para que lo observes. En la parte de aquí atrás se ve las redadas y lo abierto que está. Por acá también tiene redadas. Un cuerpo que no se ve bueno. Otro punto negativo son, como ya lo dijimos, los pies muy flojos, se les suelen caer si tú lo mueves, pero como ya les comenté también, lo puedes arreglar poniéndole un poquito de papel, pero ese no es el chiste, no es el objetivo de tener una figura. Y otro punto negativo, esta figura nos trae algunos puntos negativos. Aunque es bonito el diseño del escudo, a mí me gusta, está bien representado lo que es la medusa, nos trae dos escudos, uno con los ojos abiertos y otro con los ojos cerrados. Es muy pequeño y eso sí se ve mal, porque debería ser un poquito más grande lo que es el escudo. Y uno de los puntos también completamente negativo es que nos trae fallas o imperfecciones en la pintura, nos trae por aquí en el cubrebíceps, también nos trae fallas en lo que es las hombreras, en los faldones y también en lo que es en las uniones de las piezas de la armadura, trae pequeñas imperfecciones. Y pasando a los puntos positivos de la figura, podemos decir que lo más relevante es que el precio es relativamente asequible. Actualmente, el día de hoy, mientras estoy grabando este video, estamos fines de enero del 2024, en AliExpress está en un precio alrededor de 45 o 50 dólares, más impuestos, más envíos, te va a llegar aquí al país en un precio aproximado de 60 a 70 dólares. Y eso es un punto positivo, aunque no es tan barato en relación a la calidad. Otro punto positivo que le puedo observar es que nos trae varios accesorios para la representación del manga. Tenemos aquí otro cubrebíceps, tenemos la parte frontal del faldón, tenemos también la tiara y la parte de las tobilleras que nos trae unas alitas. Eso es un punto a rescatar de esta figura, como también nos trae dos escudos. Y por último, otro aspecto positivo es que es una opción para completar tus santos de plata en formato EX, hasta que saquen otro de mejor calidad, obviamente. Y en conclusión, te puedo decir que no es una muy buena figura, trae muchas fallas. Yo sí te recomendaría que te esperes un poco y busques otras opciones, otras figuras como por ejemplo caballeros de bronce u otros de plata, antes de comprar este alcohol de Perseo, CS Model. De pronto otra marca lo pueda traer más adelante y esté mejor representado, pero todo eso ya depende de ti. Pero en lo personal no me gustó, y si otra marca lo trae a futuro, posiblemente lo cambie.
Y hasta aquí hemos llegado con nuestra figura de Algol de Perseo. Pero antes de despedirme, quiero agradecerles nuevamente, ya que estamos a punto de llegar a los 500 suscriptores. En el video anterior de la línea de los Santos de Plata de CS Model, que lo traje hace un mes, éramos solo un poco más de 300. Y si no has visto ese video, te invito a que lo veas, donde te traigo a detalle la figura de Sirius de Can Mayor, una buena opción para tu colección. Y ya sabes, un fuerte abrazo de mi parte del Doc Zodiac, y nos vemos en el próximo video con más emocionantes descubrimientos del mundo de los My Clock X. ¡Chao!